Mi amor, ¿ya tomaste tus vitaminas? Esa era la pregunta que mi esposo Rodrigo me hacía cada mañana con una sonrisa que yo creía llena de cariño. 3 veces al día me traía esas cápsulas azules con un vaso de agua fresca, las ponía en mi mano con ternura y me miraba hasta que me las tragaba. Yo, Patricia Navarro, 38 años, viviendo en Monterrey en una casa hermosa de San Pedro Garza García, pensaba que tenía el esposo más atento del mundo. Hasta aquel martes 14 de febrero. El día en que, buscando un documento en su escritorio, encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre. Una póliza que yo nunca firmé, por $1,500,000, con un solo beneficiario, Rodrigo Castillo, mi esposo de 6 años. Y debajo de esa póliza había algo más, un informe médico falso que decía que yo tenía insuficiencia cardíaca crónica, una enfermedad que yo no padecía. Me quedé paralizada en aquel estudio, con las manos temblando, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en mi mente, las vitaminas, el cansancio inexplicable que llevaba sintiendo durante meses, los mareos, las palpitaciones. Lo que Rodrigo no sabía era que ese mismo día yo tenía una cita con mi doctora. Una doctora que había pedido análisis de sangre completos sin que mi esposo lo supiera. Y lo que ella estaba a punto de decirme iba a salvarte la vida y destruir su plan perfecto. Hola, mi nombre es Patricia y hoy voy a contarles la historia de cómo descubrí que el hombre que dormía a mi lado cada noche no esperaba envejecer conmigo, esperaba enterrarme. Si alguna vez has sentido que algo no cuadra en tu relación, si has ignorado las señales porque amabas demasiado, quédate hasta el final, porque lo que pasó después de encontrar aquella póliza, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo predicho. Era día de San Valentín. Irónico, ¿verdad? Rodrigo había salido temprano a su oficina en el corporativo de la Avenida Constitución. Antes de irse, me había dejado un ramo de rosas rojas sobre la mesa del comedor y una tarjeta que decía: para mi esposa amada. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Esas palabras, que antes me parecían románticas, ahora me daban escalofríos. Yo estaba en casa recuperándome de un episodio de fatiga que había tenido la semana anterior. Rodrigo había llamado a una ambulancia, me había llevado al hospital, había hablado con los doctores con esa preocupación perfecta de esposo devoto. Me habían dado de alta diciéndome que era estrés, que necesitaba descansar. Pero esa mañana, buscando el acta de nacimiento que necesitaba para un trámite bancario, abrí el cajón del escritorio de Rodrigo en su estudio privado, un lugar donde normalmente yo no entraba porque él siempre decía que era su espacio personal, su oficina en casa, y ahí estaba la carpeta azul. La abrí sin pensar, y lo que vi me robó el aliento. Póliza de seguro de vida asegurada. Patricia Navarro de Castillo, monto, $1,500,000 USD beneficiario. Rodrigo Castillo Mendoza. Fecha de emisión: 8 de marzo, 2022. Hace 2 años. 2 años en los que yo no había firmado ningún seguro de vida. Seguí revisando. Había una copia de mi identificación, una firma que se parecía a la mía pero que no era mía. Y más abajo, un sobre Manila. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un reporte médico del Hospital San José con membrete oficial, sellos, firmas de doctores. Decía que yo, Patricia Navarro, padecía insuficiencia cardíaca crónica desde hacía 3 años, que mi pronóstico era reservado, que mi expectativa de vida era de 2 a 5 años. Yo nunca había ido a ese hospital. Yo nunca había sido diagnosticada con nada del corazón. Pero entonces recordé algo. Hace 1 año, Rodrigo me había dicho que tenía que hacerme unos estudios de rutina con un doctor amigo suyo. Me llevó a un consultorio elegante en Cumbres, me sacaron sangre, me hicieron un electrocardiograma. El doctor, un hombre joven que se presentó como el doctor Salinas, me dijo que todo estaba perfecto. Rodrigo había estado presente durante toda la consulta. ¿Y si ese electrocardiograma había sido manipulado? ¿Y si ese doctor era cómplice? Sentí que el piso se movía debajo de mí, pero tenía que estar segura, tenía que confirmar lo que mi mente ya estaba gritando. Tomé fotos de todos los documentos con mi celular, cerré la carpeta exactamente como la había encontrado, y llamé a mi doctora de toda la vida, la doctora Mónica Herrera, una mujer en la que confiaba desde hacía 15 años. Doctora, necesito verla hoy, es urgente. Ella escuchó algo en mi voz. Me dio cita para las 3 de la tarde. Eran las 10 de la mañana. Tenía 5 horas para averiguar la verdad.
Pero antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Si este relato te está tocando el corazón, si quieres saber cómo terminó todo esto, apóyame dándole like a este video y suscribiéndote al canal Ecos del Destino. También quiero saludarte personalmente. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad y cuéntame si alguna vez has sentido que alguien cercano no era quien decía ser. Tus comentarios me ayudan a crear más historias que puedan ayudar a otras personas. Gracias. Ahora sí, sigamos. Para que entiendas cómo llegué a estar casada con un hombre que planeaba matarme, tengo que llevarte 6 años atrás, al día en que conocí a Rodrigo Castillo en una conferencia de negocios en el Hotel Camino Real. Yo tenía 32 años. Acababa de cerrar la venta de mi empresa de diseño gráfico, un negocio que había construido desde cero durante 10 años. Había ganado buen dinero con esa venta. No era millonaria, pero tenía estabilidad. Tenía un departamento pagado en Country. Tenía inversiones. Tenía independencia. Rodrigo era gerente regional de una empresa de tecnología. Guapo, elegante, con esa seguridad que solo da el éxito. Me invitó a cenar aquella noche. Hablamos durante horas. Me hizo reír. Me escuchó hablar de mis sueños. Me trató como si yo fuera la mujer más fascinante del mundo. 3 meses después éramos novios. 6 meses después vivíamos juntos. 1 año después nos casamos en una ceremonia hermosa en Hacienda San Miguel con 200 invitados. Yo estaba enamorada, profundamente, ciegamente. Mis amigas me decían que todo había sido muy rápido. Mi prima Laura, que siempre había sido muy intuitiva, me dijo una vez: Patty, ¿no te parece raro que Rodrigo siempre esté preguntando sobre tus finanzas? Yo la ignoré. Pensé que estaba siendo paranoica. Rodrigo no era interesado, me decía a mí misma. Él ganaba bien, teníamos un buen nivel de vida, pero ahora, sentada en aquella silla con la póliza de seguro en mi celular, empecé a recordar cosas. Recordé cómo Rodrigo había insistido en que yo pusiera la casa que compré antes de conocerlo a nombre de los dos como símbolo de confianza matrimonial. Recordé cómo había sugerido que juntáramos todas nuestras cuentas bancarias para facilitar las finanzas del hogar. Recordé cómo, poco después de casarnos, me había convencido de que nombrara a mi esposo como beneficiario de mi plan de retiro, y recordé algo más. Algo que me heló la sangre. Hacía 3 años, antes de conocerme, Rodrigo había estado casado con otra mujer. Una mujer llamada Gabriela. Gabriela había muerto a los 35 años de un paro cardíaco súbito. Yo nunca había cuestionado esa historia. Rodrigo me la había contado con lágrimas en los ojos, con dolor genuino. Me había dicho que Gabriela había sido el amor de su vida y que nunca pensó que volvería a amar hasta que me conoció. ¡Qué tonta fui! Tomé mi laptop. Busqué en Google. Gabriela Montes Monterrey muerte 2018. Encontré la nota del periódico. Una breve esquela. Gabriela Montes de Castillo, 35 años, fallece repentinamente. La sobrevive su esposo Rodrigo Castillo. Seguí buscando. Encontré el obituario completo. Y ahí, en letra pequeña, una frase que me partió en dos. La familia agradece las muestras de cariño en estos momentos difíciles. Gabriela era una mujer llena de vida que luchó durante meses contra un padecimiento cardíaco. Padecimiento cardíaco, lo mismo que supuestamente yo tenía ahora. Con manos temblorosas, busqué el perfil de Facebook de la hermana de Gabriela, Andrea Montes. Le mandé un mensaje directo. Andrea, no me conoces. Mi nombre es Patricia y estoy casada con Rodrigo Castillo. Necesito hablar contigo urgentemente sobre tu hermana Gabriela. Por favor, es cuestión de vida o muerte. Enviar. Eran las 11:30 de la mañana. Mi cita con la doctora era a las 3. A las 3 en punto, estaba sentada en el consultorio de la doctora Mónica Herrera, en el Hospital Christus Muguerza. Ella entró con una carpeta en las manos y una expresión seria que me asustó. Patricia, recibí los resultados de los análisis que te mandé hacer la semana pasada. Yo había olvidado por completo esos análisis. La doctora me los había pedido durante mi chequeo anual, rutina normal. Dime, doctora. Ella se sentó frente a mí, me tomó las manos. Tienes niveles alarmantes de digital en tu sangre. ¿Digital? ¿Qué es eso? Digoxina. Es un medicamento que se usa para tratar insuficiencia cardíaca. Pero tú no tienes problemas del corazón, Patricia. Y no estás tomando ese medicamento por prescripción médica, ¿verdad? Sentí que el mundo se detenía. No, doctora.
yo no tomo nada para el corazón. Pues alguien te está dando digoxina, y en dosis peligrosas. Los síntomas que me has descrito durante los últimos meses, el cansancio, los mareos, las náuseas, las palpitaciones, son todos efectos secundarios de una intoxicación por digital. ¿Intoxicación? Patricia, si sigues consumiendo esta sustancia, vas a tener un paro cardíaco. Y va a parecer completamente natural, especialmente si alguien ha fabricado un historial médico falso que diga que tienes problemas del corazón. Le mostré las fotos de la póliza. Le mostré el reporte médico falso. La doctora palideció. Patricia, necesitas ir a la policía. Ahora mismo. Todavía no. Le dije con una calma que yo misma no entendía. Necesito más pruebas. Necesito estar completamente segura. Ella me miró con preocupación, pero asintió. Voy a documentar todo. Voy a guardar muestras de tu sangre. Y voy a darte un antídoto que neutralice la digoxina en tu sistema. Pero Patricia, no puedes volver a tomar nada que tu esposo te dé. Nada. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Y algo más. Necesito que te hagas estudios completos del corazón hoy mismo. Electrocardiograma, ecocardiograma, todo. Para demostrar que tu corazón está perfectamente sano. Pasé las siguientes 3 horas en el hospital. Todos los estudios salieron perfectos. Mi corazón estaba completamente sano. La doctora Herrera me entregó un sobre con todos los resultados certificados. Guarda esto en un lugar seguro. Es tu póliza de vida, la de verdad. Cuando llegué a mi casa a las 7 de la noche, Rodrigo estaba en la cocina preparando la cena de San Valentín. Langosta, vino blanco, velas. Mi amor, llegas tarde, me dijo con esa sonrisa que yo había amado tanto. Ya estaba preocupado. Perdón, fui al spa con Laura. Mentí. Una sorpresa de San Valentín que ella me regaló. ¡Qué linda! Ven, siéntate. Preparé tu favorito. Me senté a la mesa. Él sirvió el vino. Y entonces, cuando pensó que yo no lo veía, sacó de su bolsillo una cápsula azul y la dejó caer en mi copa. Vi la cápsula disolverse en mi vino. Vi a mi esposo remover ligeramente la copa con su dedo antes de entregármela. Por nosotros, dijo alzando su copa. Por muchos años más juntos. Hasta que la muerte nos separe, pensé. Por nosotros, respondí. Alcé mi copa, la acerqué a mis labios, y en un movimiento rápido, cuando Rodrigo volteó hacia la estufa, derramé el contenido completo en la planta que estaba detrás de mí en la repisa. Delicioso, dije limpiándome los labios. Comimos en un silencio incómodo. Rodrigo me observaba esperando los síntomas. El mareo, el cansancio. Pero yo me sentía perfectamente bien por primera vez en meses. ¿Te sientes bien, mi amor?, me preguntó con falsa preocupación. Perfectamente. ¿Por qué? No sé, te ves cansada. Estoy muy bien, Rodrigo, mejor que nunca. Él frunció el ceño. Después de la cena, subí a nuestra recámara. Revisé mi celular. Tenía un mensaje de Andrea Montes, la hermana de Gabriela. Patricia, necesitamos hablar. Mañana. Te mando la dirección de una cafetería. Por favor, ven sola. Al día siguiente, le dije a Rodrigo que iba al súper. Manejé hasta la cafetería La Nacional en el centro de Monterrey. Andrea me esperaba en una mesa del fondo. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el rostro marcado por un dolor que parecía no haberse ido nunca. Gracias por venir, le dije sentándome. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Cuando recibí tu mensaje, supe que tenía que hablar, porque lo que le pasó a mi hermana no fue natural. Yo siempre lo supe. Cuéntame todo. Andrea sacó una carpeta. Dentro había fotos de Gabriela, una mujer hermosa, de ojos verdes, sonrisa radiante. Mi hermana conoció a Rodrigo cuando tenía 29 años. Se casaron al año. Gaby tenía dinero. Nuestros padres le habían dejado una herencia importante cuando murieron, casi 2 millones de pesos. ¿Y Rodrigo lo sabía? Claro que lo sabía. Al principio todo parecía perfecto, pero después de 2 años de matrimonio, Gaby empezó a enfermarse. Cansancio, mareos. Decía que el corazón le latía muy rápido. Los doctores le diagnosticaron arritmia cardíaca. ¿Ella nunca había tenido problemas del corazón antes? Nunca. Mi hermana era deportista, corría maratones, y de repente, de la nada, tiene problemas cardíacos. ¿Quién era su doctor? Andrea sacó una tarjeta. Doctor Fernando Salinas, cardiólogo.
El mismo doctor que me había hecho los estudios falsos a mí, Gabriela murió 6 meses después del diagnóstico. Continuó Andrea con voz quebrada. Paro cardíaco súbito. Rodrigo heredó todo: la casa, las cuentas, el seguro de vida que ella tenía. ¿Seguro de vida? Sí. 1 millón de pesos. Rodrigo era el beneficiario. Andrea, ¿ustedes nunca sospecharon? Yo sí. Yo le rogué a mi familia que pidiera una autopsia, pero Rodrigo convenció a todos de que Gaby no hubiera querido eso, que había que dejarla descansar en paz. Y como el doctor había certificado la causa de muerte como insuficiencia cardíaca, nadie cuestionó nada. Le mostré las fotos de mi póliza. Le conté todo. Andrea cerró los ojos. Tienes que detenerlo, antes de que sea tarde. Lo voy a detener, pero necesito tu ayuda. Pasé los siguientes 3 días planeando cada movimiento. Primero, cambié el beneficiario de mi póliza de seguro de vida. Ahora era mi prima Laura. Segundo, contraté a un abogado, el Lic. Roberto Andrade, especializado en fraudes matrimoniales. Le entregué todas las pruebas: la póliza falsa, los estudios de sangre, los certificados médicos reales, el testimonio de Andrea. Tercero, instalé cámaras ocultas en la cocina y en la recámara. Y cuarto, seguí fingiendo. Seguí siendo la esposa amorosa. Seguí fingiendo que tomaba las vitaminas que Rodrigo me daba, pero las tiraba. Las guardaba en una bolsa Ziploc que escondía en mi coche. Durante esos 3 días, Rodrigo empezó a ponerse nervioso. Mi amor, ¿segura que te sientes bien? Te ves muy saludable. Me siento increíble, amor. ¿Por qué no debería? Es que has tenido tantos episodios últimamente. Pues ya no. Creo que las vitaminas están funcionando. Él sonrió, pero era una sonrisa forzada. El cuarto día, instalé una aplicación en mi celular que grababa todas nuestras conversaciones. Y esa noche, durante la cena, solté la carnada. Amor, fui al notario hoy. Rodrigo alzó la vista de su plato. ¿Al notario? ¿Para qué? Para hacer mi testamento. Ya sabes, con todos estos problemas de salud que he tenido, quiero tener todo en orden. Vi cómo sus ojos brillaban. Codicia pura. Eso es muy prudente, mi vida. ¿Y qué decidiste? Pues obviamente, tú eres mi beneficiario universal. La casa, las cuentas, las inversiones, todo es tuyo si algo me pasa. Mentira. Todo era mentira, pero necesitaba que él lo creyera. Mi amor, no digas eso. Tú vas a vivir muchos años. Eso espero, pero uno nunca sabe. Aquella noche, Rodrigo me dio 3 cápsulas en lugar de 2. Las guardé, y me fui a dormir fingiendo un cansancio que no sentía. A las 2 de la mañana, lo escuché hablar por teléfono en el estudio. Me levanté en silencio, me acerqué a la puerta. No, ya casi está. Decía en voz baja. 2 semanas más máximo, no te preocupes. Cuando tenga el dinero, nos vamos a Cancún como prometí. Una voz de mujer respondió del otro lado. No alcancé a escuchar qué decía. Yo también te amo, Valeria, espérame. Valeria. Volví a la cama con el corazón roto. No solo me quería matar por dinero, tenía una amante esperándolo. Al día siguiente llamé al Lic, Andrade. Tengo grabaciones, tengo todo, ¿qué sigue? Ahora hacemos la denuncia formal. Fraude, intento de homicidio, falsificación de documentos. Vamos a necesitar que la policía intervenga. Y el doctor Salinas. Ya está siendo investigado. No es la primera vez que aparece su nombre en casos sospechosos. Esa tarde, 2 agentes de la policía ministerial llegaron a mi casa con una orden de cateo. Rodrigo estaba en su estudio cuando tocaron la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó confundido cuando vio a los uniformados. Rodrigo Castillo Mendoza, tenemos una orden de cateo relacionada con una investigación de fraude y tentativa de homicidio. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Esto es un error, un malentendido. Los agentes registraron su estudio, encontraron la carpeta azul, encontraron más documentos, y en el cajón de su escritorio encontraron un frasco de digoxina. ¿Puede explicar por qué tiene este medicamento controlado sin prescripción médica?, preguntó el agente. Es de mi esposa. Ella tiene problemas del corazón. No, Rodrigo, dije yo saliendo de la sala. Yo no tengo ningún problema del corazón, y tú lo sabes. Él me miró con odio puro. Perra, estúpida perra. Todo era para ti. Todo lo que hice era para darnos una buena vida. ¿Matándome? ¿Eso es una buena vida? Los agentes lo esposaron. Tiene derecho a guardar silencio.
Mientras se lo llevaban, Rodrigo gritaba que yo era una malagradecida, que él me había dado todo, que yo no era nadie sin él, pero sus gritos se perdieron cuando cerré la puerta. Hoy, 6 meses después de aquel día, estoy sentada en la terraza de mi casa, la casa que ahora está solo a mi nombre, tomando un café mientras veo el amanecer sobre las montañas de Monterrey. Rodrigo está en prisión preventiva esperando juicio. El doctor Salinas también fue arrestado. Se descubrió que tenía un negocio fraudulento de seguros de vida con otros 3 hombres más. Gabriela no fue su única víctima. La amante de Rodrigo, Valeria, desapareció en cuanto se enteró del arresto. Resulta que ella también tenía antecedentes por fraude. Andrea, la hermana de Gabriela, finalmente pudo cerrar ese capítulo. Reabrieron el caso de su hermana y se ordenó la exhumación del cuerpo. Los análisis toxicológicos tardíos confirmaron niveles altos de digoxina. Rodrigo será procesado también por el homicidio de Gabriela. Yo cambié todas las cerraduras, vendí los muebles que él había elegido, pinté las paredes de colores nuevos y volví a empezar. Hace 3 meses abrí una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia económica y fraude matrimonial. Se llama Gabriela y Patricia, en honor a las 2 mujeres que estuvimos a punto de ser asesinadas por confiar en el hombre equivocado. He recibido más de 200 casos en estos meses. Mujeres que descubrieron pólizas falsas, cuentas vaciadas, testamentos manipulados. No estamos solas. Lo que aprendí de esta pesadilla, queridos amigos, quiero compartirlo con ustedes. Primero, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Segundo, nunca, jamás entregues el control total de tus finanzas a otra persona. No importa cuánto la ames, mantén cuentas separadas. Conoce tus inversiones. Lee lo que firmas. Tercero, si alguien te presiona para firmar documentos de confianza o por amor, detente. El amor verdadero no necesita pruebas en papel. Cuarto, investiga el pasado de las personas con las que compartes tu vida. No es desconfianza, es prudencia. Si Rodrigo tuvo una esposa que murió súbitamente, eso debió ser una señal de alerta. Quinto, rodéate de personas que te quieran de verdad. Gente como mi doctora, como Andrea, como mi abogado. Ellos fueron mi red de seguridad. Y lo más importante, tú vales más viva que muerta. Para las personas que te aman de verdad, tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Si estás en una relación donde sientes que tu pareja conoce más de tus finanzas que tú misma, donde te sientes enferma sin explicación, donde hay secretos y documentos que no entiendes, por favor, busca ayuda. Habla con un abogado, habla con tu doctor, habla con alguien de confianza, porque tu vida vale todo, y nadie tiene derecho a quitártela. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que pueda estar pasando por algo similar, comparte este video. Podría salvar una vida. Suscríbete al canal Ecos del Destino para más historias reales de personas que encontraron la fuerza para cambiar su destino. Y déjame en los comentarios, ¿conoces algún caso similar? ¿Qué señales de alerta has visto en relaciones tóxicas? Mañana tendremos una nueva historia. Nos vemos allí. Gracias por escucharme, gracias por creer en mí, y gracias por estar aquí. Esta narrativa tiene como único propósito generar reflexión sobre las relaciones de pareja, la importancia de la autonomía financiera y el reconocimiento de señales de abuso. No debe interpretarse como consejo médico, legal o financiero. Si enfrentas violencia doméstica, fraude o situaciones de peligro, busca ayuda profesional inmediata con autoridades, abogados y médicos certificados. Este contenido cumple con las políticas de contenido apropiado de YouTube y es apto para audiencias adultas.